El aire de la mañana sabía a pino y nieve inminente, tan cortante que me escocía los pulmones con cada respiración. Apoyé la frente contra los fríos listones de madera del vagón, observando cómo el bosque se difuminaba en tonos grises y verdes intensos. Tenía los dedos entumecidos, envueltos en la fina manta que me habían dado. Más por gesto que por comodidad, las otras chicas se acurrucaban juntas en el banco de enfrente, y sus susurros formaban un muro protector al que no me invitaban a entrar. Había aprendido a no esperar calidez de los desconocidos. El oficial de reclutamiento lo había hecho parecer casi noble. Servir en la Casa Real durante 3 años. Enviar el salario a tu familia. Regresar con una habilidad y una referencia. Para chicas como yo, huérfanas, pobres, con el pelo demasiado claro y los ojos demasiado cautelosos. Era la única puerta que aún no se había cerrado de golpe. Mi tía había firmado los papeles con visible alivio. Su sonrisa forzada decía lo que sus palabras no decían. Una boca menos que alimentar. Lo entendía. Lo había entendido toda mi vida. ¿Crees que es cierto lo que dicen de él? Una de las chicas se inclinó hacia adelante, sus rizos oscuros rebotando con la emoción. Se llamaba Roslyn, según había averiguado durante nuestra breve parada del día anterior. Tenía ese tipo de belleza natural que atraía a la gente, la que yo había dejado de desear hacía años. Que nunca ha tenido pareja, susurró otra, con los ojos muy abiertos. Mi prima trabaja en las cocinas. Dice que por la noche recorre los pasillos como un fantasma y que todo el mundo finge no darse cuenta. He oído que mató a su propio hermano por el trono. Eso no es cierto. La mayor de ellas intervino, aunque su voz denotaba incertidumbre. El antiguo príncipe murió en combate. Todo el mundo lo sabe. Escuché sin comentar nada, haciéndome más pequeña en un rincón. Había aprendido que participar invitaba a hacer preguntas, y las preguntas conducían a historias que prefería mantener ocultas. El carro dio una sacudida al pasar por un tramo especialmente accidentado de la carretera, y me mordí el labio para contener las náuseas que me subían por la garganta. Apenas había comido esa mañana. El pan que nos habían dado se lo había llevado una joven madre en la posada. Su bebé lloraba con un hambre que yo reconocía demasiado bien. Estúpido, tal vez. Blando, diría mi tía. Pero yo había visto mi propio reflejo en los ojos agotados de esa mujer, recordando las noches en las que la bondad había sido lo único que me mantenía aferrada a la esperanza. El bosque se hacía más denso a medida que avanzábamos, con árboles centenarios que se acercaban al camino como siglos. Las sombras se alargaban a pesar de lo temprano que era, y la temperatura bajaba perceptiblemente. Me envolví más en la manta, y mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire. El conductor no había hablado mucho, pero noté que la tensión en sus hombros aumentaba con cada kilómetro, y que sus ojos no dejaban de escudriñar los árboles. ¿Cuánto queda?, preguntó Russell. Unas horas más hasta el puesto fronterizo, respondió con brusquedad. Y luego medio día más hasta el palacio. ¿El palacio? Intenté imaginarlo. Torres de piedra que se elevaban hacia el cielo. Salones llenos de gente que pertenecía a ese lugar, que conocía su lugar en el mundo. Allí yo sería invisible. Pensé que solo sería otro sirviente en las sombras. Y tal vez eso fuera mejor, más seguro. Había sobrevivido hasta ahora siendo fácil de olvidar. El ataque se produjo sin previo aviso. En un momento, el bosque estaba en silencio, salvo por el chirrido de las ruedas y el constante golpeteo de los cascos. Al siguiente, el aire mismo pareció fracturarse con un sonido como un trueno que partía la piedra. El carro se inclinó violentamente hacia la izquierda y oí al conductor gritar algo ininteligible antes de que el mundo se inclinara hacia un lado. El tiempo se fragmentó en pedazos. Los gritos de las otras chicas, el astillamiento de la madera, la sensación de caer. Mi cabeza se golpeó contra algo duro y un dolor brillante explotó detrás de mis ojos. El carro volcó y yo salí disparada. Mi cuerpo golpeó el suelo helado con tanta fuerza que me dejó sin aliento. El silencio se apoderó de mí, denso y sofocante. Me quedé allí tumbada, luchando por respirar. Cada intento me provocaba un dolor agudo en las costillas. El sabor metálico de la sangre me llenaba la boca. Lentamente,
Con cuidado, abrí los ojos. El carro yacía volcado a varios metros de distancia, con una rueda aún girando lentamente. El humo se elevaba desde algún lugar que no podía ver, trayendo consigo un olor amargo y acre. «Muévete», me susurró algo dentro de mí. «Tienes que moverte». Pero mi cuerpo se sentía distante, poco cooperativo. Logré rodar hacia un lado, reprimiendo un grito por el dolor que me atravesaba la pierna izquierda. A través de los huecos entre los árboles, pude ver figuras moviéndose, demasiado grandes para ser humanas, demasiado rápidas para ser naturales. El conductor había desaparecido. Las otras chicas, oí gritar a Roslyn y luego nada más. El miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me arrastré hacia un tronco caído, con los dedos arañando las hojas heladas y la tierra. Cada movimiento era una agonía, pero hacía tiempo que había aprendido que el dolor era temporal. La muerte no. Me metí en el estrecho espacio debajo del tronco y con manos temblorosas me cubrí con los escombros. Respira en silencio. No hagas ruido. Conviértete en nada. Las lecciones de supervivencia que había aprendido de niña en las calles antes de llegar al orfanato volvieron a mi mente. Me había escondido de borrachos y depredadores, y luego me había hecho pequeña, silenciosa y fácil de olvidar. Lo hice ahora, presionando mi cara contra la tierra fría, contando los latidos de mi corazón para mantenerme consciente. Oí pasos, pesados, deliberados. Algo olfateó el aire y un gruñido grave resonó en el suelo debajo de mí. Cerré los ojos, obligando a mi corazón a calmarse, a mi respiración a detenerse. Todos mis instintos me gritaban que corriera, pero yo sabía que no debía hacerlo. Correr significaba morir. Por favor, pensé, aunque no sabía a quién le estaba rezando. Por favor, déjame volver a ser invisible. Los pasos se detuvieron cerca de mi escondite. Podía oler pelo mojado y algo más, algo salvaje y antiguo que me hacía sentir un terror primitivo que me erizaba la piel. Una enorme pata aterrizó a pocos centímetros de mi cara, con las garras arañando la tierra. Apreté los labios, sin atreverme a respirar. Una eternidad pasó en segundos. Entonces, desde algún lugar lejano, un aullido se elevó en el aire, no de dolor, sino de llamada. La criatura que estaba cerca de mí respondió, y los pasos se retiraron, atravesando la maleza en dirección a la llamada. Esperé, contando hasta 100, luego hasta 200, antes de permitirme respirar profundamente. El bosque volvió a su inquietante silencio. No sé cuánto tiempo permanecí allí. El tiempo suficiente para que el frío se me metiera en los huesos, para que mi pierna herida se entumeciera, para que la luz gris de la tarde comenzara a desvanecerse hacia el atardecer. El tiempo suficiente para comprender que nadie volvería a buscar a los supervivientes, porque probablemente no había ningún superviviente excepto yo. Siempre yo, pensé con amarga ironía, demasiado terco para morir, demasiado asustado para vivir de verdad, cuando finalmente salí arrastrándome de mi escondite. Mis músculos se habían entumecido y cada movimiento me provocaba nuevas oleadas de dolor. El carro era una ruina de madera astillada y lona rasgada, con los suministros esparcidos por la carretera. Cojeando, me acerqué a él utilizando una rama rota como muleta improvisada y me obligué a mirar dentro. Vacío, sin cadáveres, solo sangre en el suelo y marcas de arañazos que contaban una historia que no quería leer. Encontré un cantimplora que había sobrevivido a la destrucción y una pequeña mochila que contenía carne seca y un encendedor. Cosas prácticas, cosas para sobrevivir. Me eché la mochila al hombro, con las manos temblando tanto que apenas podía atar las correas. La carretera se extendía en ambas direcciones, igualmente desconocidas. A mis espaldas quedaba el pueblo que había abandonado. ¿Pero qué me esperaba allí? Más rechazo, más hambre, más de la misma lenta asfixia. Por delante. Por delante me esperaba lo desconocido, el palacio al que nunca llegaría, el puesto que nunca ocuparía, pero también, quizás, una oportunidad. La gente acabaría buscando este carro, ¿no? Alguien se daría cuenta cuando el nuevo personal no llegara. La idea me parecía absurda,
incluso mientras la contemplaba. Chicas como yo desaparecían todo el tiempo. El mundo apenas se daba cuenta. Pero empecé a caminar de todos modos, cojeando por el camino, porque volver atrás nunca había sido una opción que pudiera permitirme. El sol se hundía pintando el cielo de tonos ámbar y sangre. Mis piernas gritaban con cada paso. Mis costillas me dolían con cada respiración. Pero seguía adelante porque era lo único que sabía hacer. Sobrevivir, aguantar, no esperar nada y sorprenderme con cualquier cosa. El bosque se oscureció, las sombras entre los árboles se hicieron más profundas, convirtiéndose en charcos de negro absoluto. Sabía que debía buscar refugio, pero la idea de detenerme, de estar sola en la oscuridad con solo mis pensamientos y el recuerdo de aquellas criaturas, seguí caminando. Cayó la noche por completo y yo seguí caminando, con la carretera apenas visible a la luz de las estrellas. Mi visión se nubló por el cansancio y el dolor. Quizás estaba llorando, o quizás era solo el frío que me hacía llorar los ojos. Ya no podía distinguirlo. Un pie delante del otro, una respiración tras otra, la aritmética de la supervivencia. No oí que se acercaban hasta que fue demasiado tarde. El sonido de los cascos se registró en mi conciencia justo antes de que una voz resonara con autoridad. ¡Alto! Me giré demasiado rápido y mi pierna herida cedió. Me desplomé en el camino y la mochila se me cayó de los hombros. A través de mi visión nublada, vi caballos, enormes destreros que brillaban plateados a la luz de la luna, y jinetes. Varios de ellos vestían armaduras oscuras que parecían absorber la poca luz que había. Uno desmontó, moviéndose con una gracia fluida que denotaba un poder apenas contenido. Se acercó a mí lentamente, a pesar de mi dolor y mi agotamiento. Lo sentí, una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado de algo que no sabía nombrar. El carro, dijo con voz baja y áspera. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Se agachó ante mí y finalmente vi su rostro a la luz de las estrellas. Rasgos fuertes esculpidos por las sombras y la luz de la luna. Ojos que captaban la luz como los de un lobo reflejando el oro plateado. El pelo oscuro le caía sobre la frente y había algo en su expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa? No, algo más profundo. Reconocimiento. Has sobrevivido, dijo. Y había un tono extraño en su voz, casi de asombro. Mi voz se quebró. Tragué saliva y sentí el sabor de la sangre. Me escondí. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, catalogando mis heridas con una eficiencia que delataba su experiencia. Cuando sus ojos volvieron a los míos, algo en ellos se había suavizado ligeramente. ¿Puedes levantarte? Intenté. Fallé. Mi orgullo ardía más que mis heridas mientras me desplomaba de nuevo en el suelo. Sin decir palabra, se levantó y llamó a uno de sus hombres. Trae una manta y agua con cuidado. Luego dirigiéndose a mí. ¿Cómo te llamas? Dudé. Los nombres tenían poder. Los nombres te hacían real. Te convertían en alguien a quien la gente podía recordar, culpar o perseguir. Pero este hombre, fuera quien fuera, me había encontrado de todos modos. Me había salvado, tal vez. Elena, susurré. Algo brilló en su rostro. Asintió una vez, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Elena, repitió, y la forma en que lo dijo, con suavidad, como si las sílabas fueran algo precioso, me oprimió el pecho con una emoción que no podía nombrar. Voy a llevarte a un lugar seguro. Extendió la mano hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire entre nosotros, y vi un destello de comprensión en esos extraños ojos. Había visto esto antes, sabía lo que significaba. No te haré daño, dijo en voz baja. Te doy mi palabra. Y aunque había aprendido a no confiar en las promesas, aunque todos mis instintos de supervivencia me gritaban que tuviera cuidado, me encontré asintiendo con la cabeza. Me levantó como si no pesara nada, y yo estaba demasiado agotada para protestar por la indignidad. El calor de su cuerpo contra el frío era casi doloroso por su intensidad. Podía oír los latidos de su corazón, fuertes, constantes, increíblemente tranquilos. Los demás
Logré preguntar mientras me llevaba hacia los caballos. Apretó la mandíbula. Hemos encontrado rastros. Los estamos rastreando. Están vivos. No respondió, lo cual era respuesta suficiente. Cerré los ojos para evitar la culpa que me invadió. Había sobrevivido porque me había escondido, porque era pequeña, callada y fácil de olvidar, porque había hecho lo que siempre hacía. Salvarme a mí misma primero. No es culpa tuya, dijo como si leyera mis pensamientos. Sobrevivir nunca es un delito. Quería creerle. Me envolvieron en una manta que olía a pino y humo. Me dieron agua que sabía a nieve. El hombre que me había encontrado, que aún no había dicho su nombre, montó en su caballo conmigo en brazos, y yo estaba demasiado débil para protestar. De vuelta al palacio, ordenó a sus hombres. Enviad un mensaje. Quiero que los curanderos estén preparados. El palacio. Iba a ir allí de todos modos, pensé con humor delirante, pero no de la forma que había planeado. Mientras cabalgábamos en la oscuridad, sentí que la conciencia se me escapaba como el agua entre los dedos. Lo último que registré fue calor. Sus brazos alrededor de mí, firmes y seguros, y la extraña certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que sobrevivir sola. Me desperté rodeada de blancura. No era el blanco cegador de la nieve, sino algo más suave. La luz del sol filtrada a través de cortinas vaporosas, paredes de piedra pálida, sábanas que olían a lavanda y a algo medicinal. Por un momento no pude recordar dónde estaba ni cómo había llegado. Entonces sentí el dolor, un dolor sordo y persistente en las costillas y la pierna, y los recuerdos volvieron en fragmentos. El carro, el ataque, el hombre con ojos de lobo que me había llevado a través de la oscuridad. Intenté sentarme y enseguida me arrepentí. Una mano firme, pero suave, presionó mi hombro, ayudándome a recostarme. No hagas eso, me reprendió una voz femenina. Tienes 3 costillas rotas y un esguince grave en el tobillo. No te conviene moverte rápidamente. Giré la cabeza y vi a una mujer mayor con el pelo gris acero recogido en un moño práctico. Su rostro estaba surcado por arrugas que delataban tanto sonrisas como ceños fruncidos. Llevaba una sencilla túnica de color azul oscuro y sus manos se movían con eficiencia y destreza mientras revisaba las vendas que me rodeaban el torso. «Llevo», dije con voz ronca. «La enfermería del palacio», respondió ella cogiendo una taza de agua y ayudándome a beber. «Has estado inconsciente durante casi 2 días. Soy Meredith, la jefa de los curanderos, y al parecer eres la chica que todos llevan buscando desde hace 2 días». Procesé esto lentamente, mientras el agua calmaba mi garganta irritada. Todo el mundo. La expresión de Meredith se volvió cuidadosamente neutral. Se esperaba la llegada del carro. Cuando no llegó, se enviaron equipos de búsqueda. Su Majestad en persona dirigió uno de ellos, hizo una pausa y me estudió con mirada penetrante. Él es quien te trajo aquí. No ha vuelto desde entonces. Tiene demasiado entre manos con el ataque y todo eso, pero dio órdenes explícitas sobre tu cuidado, Su Majestad. Las palabras se posaron sobre mí como un peso. El hombre que me había encontrado, que me había sostenido con tanta fuerza y cuidado, que me había mirado como si yo importara. Ese había sido el rey, el propio rey Alfa. Si las historias susurradas desde el carro tenían algo de verdad, de repente me sentí absurdamente avergonzada, como si hubiera cometido alguna transgresión social al sangrar sobre la realeza. ¿Los demás?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la pesadez en los ojos de Meredith. «Han muerto», dijo en voz baja. Las criaturas que atacaron eran renegadas, lobos sin manada, sin ley. Llevan meses asolando las fronteras, cada vez más atrevidos. Este ha sido su peor ataque hasta ahora. Me ajustó la manta con manos delicadas. Fuiste la única superviviente. La culpa que había sentido en el camino volvió, ahora más aguda. Me había escondido mientras ellos eran capturados. Me había hecho pequeña, silenciosa y olvidable. Y yo había sobrevivido mientras ellos no. «Deja de hacer eso», dijo Meredith con brusquedad, y yo me sobresalté. «Puedo verlo en tu rostro, la carga del superviviente. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que debías hacer.
No hay que avergonzarse de estar viva, niña. Pero sí lo había. Siempre lo había habido para mí. Vivir cuando mis padres no lo habían hecho. Vivir cuando otros huérfanos habían sucumbido a la enfermedad y al frío. Vivir cuando aquellas chicas, Roslyn con su brillante sonrisa y su risa fácil, habían sido llevadas a la oscuridad. Aparté la cara hacia la ventana. Más allá de las cortinas vaporosas, podía ver un jardín en el patio, con ramas desnudas que se extendían hacia un pálido cielo invernal. Era hermoso en su oscuridad, honesto de una manera que parecía casi cruel. Necesitarás descansar al menos otra semana, continuó Meredith, suavizando el tono. Después, veremos cómo te ponemos en pie. El administrador de la casa querrá hablar contigo sobre tu puesto, suponiendo que sigas deseando servir. ¿Lo deseaba? Había venido aquí porque no tenía ningún otro sitio a donde ir, ninguna otra opción disponible. Pero ahora, habiendo sobrevivido a algo que debería haberme matado, habiendo sido llevada por un rey a través de la oscuridad, no lo sé, admití. Meredith asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Bueno, tienes tiempo para decidir. Por ahora, tu trabajo es curarte. Se levantó y recogió sus cosas. Mandaré subir comida. Necesitas comer. Recupera fuerzas. Y Elena se detuvo en la puerta y me miró con algo parecido a la amabilidad. Aquí estás a salvo. Sea lo que hayas sobrevivido antes, sea lo que te llevó a ese carro, ahora estás a salvo. Quería creerla, pero la seguridad siempre había sido temporal en mi experiencia. Una puerta que se abría lo justo para dejar entrar la esperanza antes de cerrarse de golpe. Los días se difuminaban en una neblina de curación y observación silenciosa. Meredith me visitaba 2 veces al día para comprobar mi evolución, con un trato enérgico pero cariñoso. Otros sirvientes iban y venían, una joven que traía las comidas y sábanas limpias, un hombre mayor que se ocupaba del fuego. Eran amables, pero distantes, claramente inseguros sobre cómo tratar a alguien que ocupaba un extraño espacio entre víctima rescatada y sirviente sin reclamar. Aprendí los ritmos del palacio a través de los sonidos, las campanas que marcaban las horas, los pasos en los pasillos lejanos, el murmullo de voces que nunca llegaba a mi habitación. A veces, a altas horas de la noche, oía algo más, un sonido como un aullido lejano que me ponía la piel de gallina con el recuerdo y algo más profundo, algo que resonaba en mis huesos. Al cuarto día, por fin pude ponerme de pie con ayuda y cojeando me acerqué a la ventana para mirar bien. El palacio era aún más grande de lo que había imaginado, extendiéndose por la cima de una colina con torres que parecían atravesar las nubes. Los terrenos eran vastos. Podía ver patios de entrenamiento donde figuras se movían en ejercicios coordinados, jardines que serían exuberantes en primavera, muros que hablaban tanto de protección como de encarcelamiento, y gente por todas partes. Más gente de la que había visto nunca en un solo lugar. Todos se movían con un propósito. Todos pertenecían a algo más grande que ellos mismos. Apoyé la palma de la mano contra el frío cristal, sintiendo el familiar dolor de estar fuera mirando hacia adentro. Deberías estar descansando. Me giré demasiado rápido al oír la voz, y mi tobillo lesionado protestó. Me habría caído si él no se hubiera movido con la misma velocidad imposible, agarrándome del brazo para estabilizarme. El rey estaba aquí, en mi habitación. De cerca, a la luz del día, era aún más imponente de lo que recordaba, alto y de hombros anchos, vestido con ropa sencilla y oscura que, de alguna manera, enfatizaba su autoridad en lugar de disminuirla. Su rostro era todo ángulos marcados y fuerza controlada. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, ese mismo color plateado dorado que había brillado a la luz de las estrellas, ahora más cálido bajo el sol de la tarde, estudiándome con una intensidad que me hacía querer apartar la mirada y acercarme al mismo tiempo. Su Majestad, logré decir, tratando de hacer una reverencia y casi cayéndome de nuevo. Su mano se apretó sobre mi brazo. Nada de eso. Siéntese antes de hacerse más daño. No era una petición. Me guió hasta la silla junto a la ventana con una delicadeza que parecía contradecir su imponente presencia. Me senté muy consciente de cómo debía de estar,
pálida, delgada, vestida con un camisón prestado, con mi cabello rubio recogido en una trenza sobre un hombro. Él permaneció de pie, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. ¿Cómo va tu recuperación?, preguntó. Bastante bien, señor. Los curanderos han sido muy minuciosos. Meredith es la mejor. Se acercó a la ventana y miró hacia los jardines con una expresión que no pude descifrar. Quería venir a verte antes, pero las circunstancias. Dejó la frase en el aire y vi la tensión en sus hombros, el cansancio alrededor de sus ojos. La carga de un rey, pensé. Toda esa gente que dependía de él, que buscaba en él una protección que no siempre podía proporcionar. ¿Los has encontrado?, pregunté en voz baja. ¿A los que nos atacaron? Apretó la mandíbula. A algunos. Otros huyeron a territorios más salvajes. Seguimos buscándolos. Se volvió hacia mí y había algo feroz en su expresión. Responderán por lo que hicieron. Le creí. Había una certeza en su voz que hablaba de juramentos grabados en piedra. Lo siento, dije. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por los otros que no pude salvar, que no salvé. Tú sobreviviste, me interrumpió con voz áspera. Contra todo pronóstico, lo que debería haber sido imposible. ¿Entiendes lo que eso significa? Negué con la cabeza en silencio. Se acercó a donde yo estaba sentada y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. Tan cerca, podía ver destellos ámbar en sus ojos. Podía oler el pino y algo salvaje que aceleraba mi pulso. Significa que eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja. Más inteligente, más resistente. La Helena que se escondió debajo de ese tronco y contuvo la respiración mientras la muerte pasaba de largo. Ella merece vivir, no ahogarse en la culpa. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía ver tan claramente la guerra dentro de mí, la batalla constante entre la voluntad de sobrevivir y la vergüenza de sobrevivir? No me siento fuerte, susurré. Las personas más fuertes rara vez lo hacen. Se levantó y sentí la pérdida de su proximidad como algo físico. Meredith me dice que no has decidido si seguirás formando parte del personal doméstico. Yo, me costó encontrar las palabras. No sé lo que quiero. Vine aquí porque era la única opción. Pero ahora tienes opciones, concluyó. Bien, deberías tener opciones. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Tómate tu tiempo para recuperarte, Helena. Cuando estés lista, hablaremos de tu futuro. Decidas lo que decidas, aquí tendrás un lugar. No como alguien invisible en las sombras, sino como alguien importante. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé sentada en la silla mucho tiempo después de que se fuera. Mi mente daba vueltas. Alguien importante. Nadie me había dicho eso antes. Nadie me había mirado como él lo había hecho. Como si valiera la pena verme, valiera la pena salvarme, valiera la pena recordarme. Me aterrorizaba más que el ataque. Durante los días siguientes, me fortalecí. Meredith dijo que mis costillas se estaban curando bien y aunque el tobillo todavía me dolía, podía caminar distancias cortas sin ayuda. La joven criada que me traía las comidas, se llamaba Pip, según supe, empezó a quedarse, charlando sobre los cotilleos del palacio con la facilidad de alguien hambriento de conversación. Dicen que estás bendecida, me dijo una mañana mientras me ayudaba a vestirme con ropa que me quedaba bien, un sencillo atuendo de sirvienta en suave color gris. Que la propia luna te protegía porque estabas destinada a algo importante. Eso es ridículo, le dije. Pero Pip negó enérgicamente con la cabeza. ¿Lo es? Tú sobreviviste cuando nadie más lo hizo y el propio rey te trajo aquí y dio órdenes para que te cuidaran. Eso nunca había pasado antes. No en todos los años que llevo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté, en parte para cambiar de tema. Desde que tenía 12 años. Ahora tengo 17. Me sonrió con los dientes separados y alegre. Mi madre trabaja en las cocinas. Me consiguió el puesto cuando murió mi padre. Es un buen trabajo. Estable. Mejor que en el pueblo. Pensé en mi propio pueblo. En la tía que me había entregado sin mirar atrás. ¿Alguna vez vuelves a visitarlo? Una vez al año durante el festival de verano.
Pero ahora mi hogar es aquí, de verdad. Terminó de trenzarme el pelo, con dedos rápidos y expertos. Verás cómo el palacio te acaba gustando. Y el rey es un buen hombre, justo, cuida de su pueblo. Había un afecto genuino en su voz, una lealtad que iba más allá del deber. Me hizo sentir curiosidad por el hombre que me había encontrado en la oscuridad, que me había mirado como si valiera más de lo que yo misma había creído jamás. Esa tarde, Meredith declaró que estaba lo suficientemente bien como para salir de la enfermería. Tendrás alojamiento en el ala del personal, me explicó, mientras me guiaba por pasillos que parecían no tener fin. Pequeño pero privado. La administradora de la casa, la señora Thornfield, te asignará tus tareas una vez que te hayas recuperado por completo. El ala del personal estaba situada en la sección este del palacio, lejos de los grandes salones y las cámaras formales. Los pasillos eran más estrechos y la piedra menos pulida, pero de alguna manera se sentía más cálido, más vivido. Nos cruzamos con otros sirvientes que realizaban sus tareas, y muchos de ellos me saludaron con un gesto o una sonrisa. Era evidente que se había corrido la voz sobre la superviviente. Mi habitación era realmente pequeña. Una cama estrecha, un baúl para las pertenencias que no tenía, un lavabo y una ventana que daba a los patios de entrenamiento, pero era mía. Quizás el primer espacio que realmente me había pertenecido solo a mí. Descansa hoy, me indicó Meredith. Mañana podrás empezar a explorar, a orientarte. El palacio es grande, es fácil perderse, pero aprenderás. Se detuvo en la puerta. Y Elena, si necesitas algo, si los recuerdos se vuelven demasiado pesados, mi puerta siempre está abierta. Le di las gracias, con la garganta apretada por una gratitud que no sabía cómo expresar. Sola, me senté en la cama y miré a mi alrededor. A través de la ventana podía ver figuras en el patio de entrenamiento, guerreros realizando ejercicios con precisión letal. Incluso desde esa distancia pude distinguir una figura que se movía de forma diferente, con una autoridad a la que los demás se sometían. El rey, me di cuenta, entrenaba con sus hombres como si fuera uno de ellos. Lo observé más tiempo del que debería, atraída por algo que no podía nombrar. Se movía como el agua y las sombras, con fuerza y elegancia. Y cuando se rió de algo, uno de sus compañeros dijo, «El sonido llegó hasta mi ventana, rico, genuino y completamente humano. Un rey que entrenaba con sus guerreros, que había liderado él mismo partidas de búsqueda en lugar de enviar a otros, que había abrazado con delicadeza a una chica herida y sangrante y le había dicho que era importante». Pensé en las palabras de Pip. Quizás sea un buen hombre, o quizás simplemente era mejor que la mayoría, lo que, según mi experiencia, equivalía a lo mismo. Cuando se puso el sol y el patio de entrenamiento se vació, me quedé en la ventana, observando cómo las sombras se alargaban por el terreno. Mañana empezaría a encontrar mi lugar aquí, a navegar por las jerarquías invisibles y las reglas tácitas que rigen la vida en el palacio. Mañana decidiría si quedarme o marcharme, aunque sospechaba que ya había tomado esa decisión en el momento en que él pronunció mi nombre en la oscuridad. Esa noche, me permití simplemente existir en esa pequeña habitación, en ese extraño mundo nuevo, y sentir algo que no me había permitido sentir en años: esperanza. El palacio se me reveló por capas durante las semanas siguientes. Primero aprendí sus ritmos, el bullicio del personal de cocina antes del amanecer, el cambio de guardia al salir el sol, las horas tranquilas del mediodía, cuando incluso los pasillos más concurridos quedaban en silencio por un momento. Aprendí su geografía mediante una cuidadosa exploración, los grandes salones donde se reunían los cortesanos, las bibliotecas repletas de más libros de los que sabía que existían, los jardines que serpenteaban por los terrenos como secretos a la espera de ser descubiertos. Y aprendí a conocer a su gente. La señora Thornfield, la administradora de la casa, era una mujer de hierro envuelta en seda, exigente pero justa, con unos ojos que no se les escapaba nada. Al principio me asignó a las bibliotecas del palacio, alegando que necesitaba un trabajo ligero mientras se curaban mis costillas. Sospeché de la influencia de Meredith, pero no cuestioné su amabilidad.
El bibliotecario jefe, un anciano llamado Christopher, que olía a humo de pipa y papel viejo, me recibió con una calidez distraída. ¿Sabes leer?, me preguntó, mirándome por encima de unas gafas que le agrandaban los ojos hasta un punto casi cómico. Sí, señor. No muy rápido, pero me las arreglo. Su rostro se iluminó como si me hubiera declarado erudita. Maravilloso. A la mayoría del personal no le apetece hacerlo. Ayudarás a reordenar los estantes, a organizar y a mantener ordenadas las salas de lectura. El trabajo no es difícil, pero requiere cuidado. Estos libros son irreemplazables. Me enamoré del trabajo de inmediato. La biblioteca era enorme, ocupaba 3 pisos de la torre oeste del palacio, con ventanas que dejaban entrar una suave luz natural y estanterías perfectas para perderse en ellas. El olor a cuero y pergamino envejecido se volvió tan familiar como mi propia respiración. Me movía entre las estanterías como un fantasma, invisible y contenta, devolviendo los libros a su lugar y de vez en cuando robando momentos para leer pasajes que me llamaban la atención. Era un lugar tranquilo, seguro, todo lo que había esperado y nada de lo que había imaginado. Pero el palacio también albergaba oscuridad. La sentía en la tensión que se apoderaba del personal cada vez que llegaban noticias de las fronteras. Los ataques de los bandidos no habían cesado. Más bien al contrario, habían aumentado. 3 incidentes más en otras tantas semanas, cada uno más atrevido que el anterior. Aldeas saqueadas, viajeros desaparecidos, el miedo extendiéndose como una epidemia. Y lo veía en el propio rey durante los raros momentos en que nuestros caminos se cruzaban. Siempre estaba rodeado de consejeros, guerreros, gente que exigía su atención y sus decisiones. Lo veía de refilón en los pasillos, con la expresión tallada en piedra y el cansancio grabado en la postura de sus hombros. A veces, a altas horas de la noche, cuando trabajaba en los pisos superiores de la biblioteca, oía pasos en los pasillos de abajo. Llegué a reconocer sus pasos, que se movían inquietos como si el sueño le eludiera. No habíamos hablado desde aquel día en mi habitación de la enfermería, aunque sentía su presencia como el calor de un fuego lejano. Más de una vez, levantaba la vista de mi trabajo y lo veía mirándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable. En cuanto nuestros ojos se encontraban, él apartaba la mirada y volvía a la conversación o tarea que lo ocupaba. Debería haber sido un alivio. Después de todo, había pasado toda mi vida tratando de ser invisible. En cambio, me sentía decepcionada de maneras que no quería examinar. «Estás pensativa», anunció Pip una noche, dejándose caer en mi cama con la familiaridad casual que había desarrollado nuestra amistad. Había empezado a visitarme después de terminar sus tareas en la cocina, trayendo chismes y pasteles que había sacado a escondidas de las bandejas de enfriamiento. «Estoy pensando», la corregí, pero ella lo descartó con un gesto. «Es lo mismo. ¿Qué te preocupa?». Consideré mentir, pero Pip tenía una forma de ver a través del engaño. ¿Alguna vez sientes que estás esperando a que suceda algo? Como si estuvieras conteniendo la respiración y no supieras por qué. Me estudió con una perspicacia sorprendente para alguien tan joven. ¿Te refieres a como si estuvieras esperando a que ocurra lo peor? A que lo bueno se acabe, tal vez. Acerqué las rodillas al pecho, con cuidado de no lastimar mis costillas, que aún se le estaban curando. No dejo de pensar en las otras, las chicas del vagón. En cómo debería haber sido yo, pero no lo fue, dijo Pip con firmeza. Y no puedes vivir tu vida disculpándote por haber sobrevivido. Eso es lo que siempre dice mi madre. La mejor manera de honrar a los que se han ido es vivir de verdad, no solo existir. Sabias palabras de una trabajadora de cocina. Sonreí a pesar mío. Tu madre parece formidable. Lo es. Deberías conocerla como es debido. Ha estado preguntando por ti. Dice que cualquiera que haya sobrevivido a lo que tú sobreviviste debe tener una columna vertebral de acero. Pip sonrió. Además, se muere por darte de comer. Estás demasiado delgado. Me salvó de responder un alboroto en el pasillo exterior. Voces elevadas, el sonido de pasos apresurados. Pip y yo intercambiamos miradas antes de dirigirnos a la puerta. Otros sirvientes salían de sus habitaciones con preocupación grabada en sus rostros.
¿Qué está pasando? Le pregunté a un guardia que pasaba por allí. Los exploradores acaban de regresar. Ha habido otro ataque, esta vez más grande. Su Majestad está reuniendo un grupo de caza. El guardia se apresuró a pasar y el pasillo estalló en un caos controlado mientras el palacio se movilizaba. Debería haberme quedado en mi habitación, debería haberme quedado en mi rincón seguro del mundo y haber dejado que otros se ocuparan de la oscuridad. Pero algo me empujó hacia adelante, una necesidad de comprender, de ver, de saber qué amenaza se cernía sobre este lugar que se había convertido en un refugio inesperado. El gran salón era un torbellino de actividad. Los guerreros revisaban las armas, los sirvientes se apresuraban a preparar provisiones y en medio de todo estaba el rey, dando órdenes con una autoridad tranquila que acallaba el pánico. Ahora llevaba armadura de cuero oscuro y acero, que lo hacía parecer todo un guerrero, y la transformación del hombre que me había abrazado con ternura a esta figura de violencia controlada era desconcertante. Me quedé atrás, en las sombras de la columnata, observando. A su lado había tres hombres que se comportaban con similar autoridad. Su círculo más cercano, según había aprendido. Estaba Nathaniel, su segundo al mando, alto y rubio, con una sonrisa fácil que ocultaba una inteligencia calculadora. Rowan, el maestro de armas, con complexión de oso y cicatrices que trazaban una vida de batallas. Y Griffin, el más joven de los tres, de piel oscura y mirada penetrante, que ejercía tanto de estratega como de explorador. Los bandidos atacaron el asentamiento oriental justo después del anochecer. Griffin informaba, con su voz resonando en toda la sala. Un ataque coordinado, al menos 20 de ellos. Se están organizando, sire. Ya no se trata de violencia aleatoria. Alguien los está liderando, añadió Nathaniel con severidad. Les da dirección, un propósito. La expresión del rey se ensombreció. ¿Cuántas bajas? 5 confirmadas, otra docena de heridos. Atacaron específicamente la sala de reuniones. Querían causar el máximo impacto, el máximo miedo. Griffin apretó los puños. Tenemos que acabar con esto. La gente está aterrorizada. Entonces acabaremos con ello esta noche. El rey se volvió para dirigirse a los guerreros reunidos. Partiremos en menos de una hora, con todo el grupo de caza. Quiero a nuestros mejores rastreadores y luchadores. Encontraremos su base y eliminaremos esta amenaza de forma permanente. Un coro de aprobación se elevó entre los guerreros reunidos. La energía crepitaba en la sala. Expectación, ira, la feroz alegría de los depredadores a punto de cazar. Me sentí enferma por una preocupación que no tenía derecho a sentir. Mientras los guerreros se dispersaban para hacer los últimos preparativos, vi que la mirada del rey recorría la sala y se posaba en mí. Por un momento quedamos atrapados en un extraño cuadro, rodeados de actividad, pero existiendo en nuestra propia burbuja de silencio. Algo pasó entre nosotros, una comunicación sin palabras que no entendí, pero que sentí en mis huesos. Entonces Nathaniel reclamó su atención y el momento se rompió. Huí de vuelta a la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no podía nombrar. Las estanterías me recibieron con su familiar silencio, pero no conseguía concentrarme. Intenté trabajar para perderme en la rutina de organizar y colocar libros, pero me temblaban las manos y los libros podrían haber estado en blanco. Él iba a enfrentarse al peligro, a criaturas que casi me habían matado, que se habían llevado a aquellas chicas a la oscuridad y no habían dejado más que sangre y silencio. No es asunto tuyo, me dije con firmeza. Es un rey, un guerrero. Esto es lo que hace. Pero la preocupación permaneció, irracional e insistente. Pasaron las horas. El palacio se sumió en un silencio inquietante, todos esperando noticias. Me quedé en la biblioteca mucho más tiempo del que debería, incapaz de afrontar el vacío de mi habitación. Christopher se había ido a sus aposentos, dejándome sola con miles de libros silenciosos y la luz de la luna entrando por las altas ventanas. Estaba reordenando una colección de textos históricos cuando lo oí. Pasos en las escaleras de la biblioteca, no el arrastrar de pies de Christopher, sino algo más suave, más decidido.
Mi pulso se aceleró a medida que los pasos se acercaban, y entonces él emergió de entre las estanterías. El rey seguía con su armadura, con el cuero manchado de suciedad y lo que podría haber sido sangre. Tenía el pelo revuelto y el rostro marcado por el cansancio. Pero sus ojos, esos extraños ojos plateados y dorados, me encontraron inmediatamente, como si supiera exactamente dónde estaría. «Has vuelto», dije estúpidamente, apretando un libro contra mi pecho como si fuera un escudo. Los seguimos hasta su guarida y nos ocupamos de la amenaza. Su voz era más áspera de lo habitual, como si la hubieran raspado. «Ya está hecho». El alivio me invadió con tanta intensidad que tuve que agarrarme a la estantería para no caerme. «¿Hay alguien herido?» «Heridas leves. Nada grave». Se acercó y me fijé en cómo se apoyaba en su lado izquierdo, en la cautela con la que se movía. «Deberías estar en la cama. Tú también», le respondí antes de poder evitarlo. «Su Majestad». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, probablemente. Pero esta noche me cuesta conciliar el sueño. Su mirada recorrió mi rostro, investigadora. «¿Por qué estás aquí, Elena? Es más de medianoche. Podría haber mentido. Debería haber mentido. En cambio, dije la verdad. Yo tampoco podía dormir. No podía dejar de pensar en...» Me interrumpí, pero ya era demasiado tarde. Él me animó a dar un paso más hacia él. «Sobre el ataque, el peligro. Sobre ti ahí fuera enfrentándote a...» Volví a detenerme. El calor inundó mis mejillas. ¿Qué estaba haciendo? Él era el rey. Yo no era nadie. No tenía derecho a preocuparme por él. No tenía derecho a estos sentimientos que habían ido creciendo a pesar de mis esfuerzos por reprimirlos. «Oh, yo», dijo suavemente, y no era un... Aparté la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. «Me has salvado la vida». Por supuesto que me preocuparía por Elena. Dijo mi nombre como una plegaria y de repente estaba allí, tan cerca que podía oler el pino, el humo y algo más salvaje. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder, y me apartó un mechón de pelo claro de la cara. «Mírame». Lo hice, incapaz de resistirme a esa suave orden. «Tengo que decirte algo», continuó, con voz baja y áspera. «Algo que debería haberte dicho hace semanas, pero estaba intentando ser...» Se rió breve y amargamente. «Noble, correcto, darte espacio para curarte, para adaptarte». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «¿Decirme qué?» Sus dedos recorrieron mi mandíbula, ligeros como una pluma, y yo temblé a pesar del calor que irradiaba. «Desde el momento en que te encontré en esa carretera, destrozada pero respirando, algo en mí hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. He recorrido estos pasillos durante años, sintiendo que esperaba algo que no podía nombrar. Y entonces apareciste tú, pequeña y feroz, negándote rotundamente a rendirte a la oscuridad. Y supe. ¿Qué supiste?» Susurré que había encontrado lo que estaba esperando. Su pulgar rozó mi pómulo, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Te había encontrado». Esa palabra debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr de vuelta a la seguridad de la invisibilidad y las bajas expectativas. Pero en cambio, sentí que algo se abría en mi pecho. No se rompía, sino que florecía como la primavera tras un invierno interminable. «No soy nadie», logré decir. «Solo una sirvienta, una chica que se escondía mientras los demás...» «Eres Elena», me interrumpió con fiereza. «La mujer que sobrevivió a todas las adversidades. La que trabaja en mi biblioteca con un cuidado tan delicado por las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. La que se preocupa por un rey, a pesar de tener todas las razones para no volver a confiar nunca más en la autoridad». Su otra mano se levantó para enmarcar mi rostro, sosteniéndome como si fuera algo precioso. «No eres nadie. No para mí. Nunca para mí». No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir el calor de sus manos, la sinceridad de sus ojos, la forma en que todo mi cuerpo parecía inclinarse hacia él, como si lo tiraran hilos invisibles. «No lo entiendo», susurré. «¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera. No quiero a nadie».
Su frente se posó sobre la mía y sentí el estremecimiento que lo recorrió. Te quiero a ti, tu fuerza, tu bondad, tu forma de ver el mundo. Se apartó lo justo para volver a mirarme a los ojos, pero no te meteré prisa. No te presionaré. Has pasado por demasiado y te mereces la oportunidad de elegir sin presión. Elige. La palabra resonó en mi mente. Todas las decisiones de mi vida las habían tomado otros por mí. Las circunstancias, la necesidad, las decisiones de otras personas. Y ahora aquí estaba el hombre más poderoso que había conocido jamás, ofreciéndome lo único que nunca había tenido realmente. Libertad de elección. ¿Y si no soy lo que tú crees que soy? Pregunté, expresando mi miedo más profundo. ¿Y si te decepciono? Imposible. Lo dijo con tal certeza que casi le creí. Pero si necesitas tiempo, si necesitas espacio, no. La palabra se me escapó antes de que pudiera cuestionarla. No necesito espacio. Algo feroz y brillante brilló en sus ojos. Elena, he pasado toda mi vida siendo invisible. Continué. Las palabras salieron a borbotones, haciéndome pequeña, sin esperar nada, esperando menos. Y entonces me miraste como si valiera la pena verme, como si importara. Y yo tragué saliva. No quiero volver a ser invisible. Nunca más. Sus manos se tensaron ligeramente contra mi cara. Nunca serás invisible para mí. Nunca. Y entonces, lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, bajó la cabeza y me besó. Fue un beso suave, reverente, nada que ver con la rudeza que esperaba. Sus labios se movieron contra los míos con una ternura que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Me habían besado antes, torpes y torpes en el orfanato. Atención no deseada que había tenido que esquivar en las calles, pero esto era diferente. Esto era ser apreciada. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su pulgar recorrió mi labio inferior y su sonrisa reflejaba asombro. He querido hacer eso desde que te encontré, admitió. Desde que me encontraste medio muerta y sangrando. Pregunté, encontrando mi voz en algún lugar. Desde que vi que te negabas a dejar que eso te detuviera. Me dio otro beso en la frente, suave y dulce. No tienes ni idea de lo extraordinaria que eres, ¿verdad? No sabía cómo responder a eso, así que simplemente me incliné hacia él, dejando que su calor me envolviera. Durante largos momentos, nos quedamos allí de pie entre los libros y la luz de la luna, y sentí que algo se asentaba en mi pecho, algo que se parecía peligrosamente a la pertenencia. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente. Ahora, dijo, rodeándome con cuidado con sus brazos, consciente de que mis costillas se estaban curando. Me dejas cortejarte como es debido, si me lo permites. Cortejarme, me aparté para mirarlo. Pero soy mía, concluyó con firmeza. Si me aceptas, no me importa el estatus, el protocolo o lo que diga la corte. Me importas tú, Elena, solo tú. La feroz certeza de su voz ahogó mis protestas antes de que pudieran formarse. En cambio, me encontré asintiendo con la cabeza, adentrándome en un territorio tan extraño que bien podría haber sido otro mundo. Sí, susurré, te aceptaré. Su sonrisa de respuesta fue incandescente, transformando su rostro, normalmente serio, en algo impresionante. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y me dejé llevar por él, confiando en que, por una vez, quizá algo bueno no me sería arrebatado. Cuando finalmente se marchó, a regañadientes, con la promesa de verme al día siguiente, permanecí en la biblioteca durante mucho tiempo. Mis dedos presionaban mis labios, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de terror y euforia. Había sobrevivido al ataque. Había sobrevivido toda mi vida hasta ese momento. Pero que me vieran, que me desearan, que me eligieran, me parecía lo más peligroso que había intentado jamás. Y, sin embargo, cuando por fin regresé a mis aposentos en la oscuridad previa al amanecer, me encontré sonriendo. Quizá el peligro merecía la pena. Si la recompensa era esta sensación feroz,
aterradora y maravillosa de haber vuelto por fin a casa. El palacio se transformó de la noche a la mañana, aunque quizás solo fuera mi percepción la que había cambiado. Ahora todo parecía más nítido, los colores más vivos, los sonidos más claros, como si hubiera estado viviendo en una niebla que de repente se había disipado. Pasaba los días en la biblioteca con una ligereza que nunca había experimentado, sorprendiéndome a mí misma sonriendo sin motivo, reviviendo momentos en mi mente como si fueran tesoros preciosos. Él venía a verme en las horas tranquilas, cuando la biblioteca se vaciaba, siempre con excusas que no engañaban a nadie. Un libro que necesitaba consultar, una pregunta sobre los archivos. Christopher nos miraba con ojos comprensivos antes de retirarse discretamente a su oficina, dejándonos solos entre las estanterías. Hablábamos durante horas de todo y de nada. Me contaba el peso de la corona que había heredado demasiado joven, el hermano que había perdido en la batalla y al que aún lloraba. Yo compartí fragmentos de mi pasado que nunca había contado en voz alta. Los padres que apenas recordaba, los años en el orfanato, el hambre que había sido mi compañera constante. Te merecías algo mejor, dijo con vehemencia una tarde, mientras su mano encontraba la mía entre las páginas de un tomo de historia que fingíamos leer. Sobreviví. Eso es suficiente. No. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Mereces ser amada, protegida, apreciada, y tengo la intención de pasar todo el tiempo que me permitas compensándote por cada momento en el que no lo fuiste. La intensidad de su convicción todavía me sorprendía, pero estaba aprendiendo a aceptarla, a creer poco a poco que tal vez yo merecía tanta devoción. La corte se dio cuenta, por supuesto. Los susurros me seguían por los pasillos, y las miradas de los demás sirvientes iban desde la curiosidad hasta el resentimiento apenas disimulado. Intenté ignorarlos, pero fue Nathaniel quien finalmente abordó el tema directamente. Estaba cruzando el patio cuando se puso a mi lado, con un aire despreocupado que contradecía el propósito de su acercamiento. Elena, camina conmigo. No era realmente una petición, así que asentí con la cabeza y ajusté el agarre de los libros que llevaba. El rey parece más feliz últimamente, observó, en tono coloquial, más tranquilo. No lo había visto así en años. Mantuve una expresión neutra, sin saber a dónde quería llegar. Me alegro de oírlo. Te aprecia mucho. Nathaniel se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos azules eran penetrantes, pero no desagradables, lo que significa que necesito saberlo. ¿Son sinceras tus intenciones? La pregunta debería haberme ofendido, pero la entendí. Estaba protegiendo a su rey, a su amigo. Lo son, dije en voz baja. Nunca lo pedí, nunca lo esperé, pero sí, lo que siento por él es real. Nathaniel me estudió durante un largo momento y luego asintió. Bien, porque si lo has oído, superviviente o no, tendrás que dar explicaciones. La amenaza fue pronunciada con suavidad, casi con amabilidad, pero no dudé de su sinceridad. Entendido. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la calidez. Él te necesita, ¿sabes? Alguien que lo vea como algo más que la corona. Alguien que... Se detuvo buscando las palabras. Alguien que le recuerde por qué está luchando. Antes de que pudiera responder, se oyeron gritos procedentes de la puerta principal. Nathaniel puso inmediatamente la mano en su espada. Cuando ambos nos volvimos hacia el alboroto, un jinete galopaba a través de las puertas, con el caballo cubierto de sudor, e incluso desde la distancia pude ver la urgencia en su postura. Es un explorador fronterizo, murmuró Nathaniel, ya en movimiento. Algo va mal. Lo seguí, olvidando mis libros en un banco cercano. Cuando llegamos al gran salón, el rey ya estaba allí junto con Rowan y Griffin. El explorador respiraba con dificultad, con el rostro pálido bajo el polvo del camino. Habla, ordenó el rey. Señor, las aldeas del norte. 3 de ellas han sido atacadas simultáneamente justo antes del amanecer. Los bandidos, los exploradores tragaron saliva. Ya no se limitan a atacar, se llevan a gente. Rehenes. Un pesado silencio se apoderó del salón. Sentí frío a pesar del calor de la tarde. ¿Cuántos?
La voz del rey era mortalmente tranquila, al menos 30. Hombres, mujeres, niños. Dejaron un mensaje. Majestad, dicen que quieren negociar. Los renegados no negocian. Rowan gruñó. Matan. Estos, al parecer, sí. Griffin se había acercado a un mapa extendido sobre la mesa y estaba marcando posiciones. Esto es organizado, estratégico. Alguien los está liderando, sin duda, y se están volviendo más atrevidos. Observé el rostro del rey mientras procesaba esta información y vi cómo el terrible peso de la responsabilidad se apoderaba de él como si fuera algo físico. Apretó la mandíbula y cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, vi furia y miedo luchando en lo más profundo de ellos. Reúne al consejo, ordenó, todos los guerreros disponibles en alerta, y averigua qué quieren, qué creen que pueden pedir que no acabe con su completa aniquilación. El salón estalló en actividad. Me quedé paralizada, observando el caos organizado, sintiéndome impotente y pequeña. Esa era la realidad de su mundo. Amenazas constantes, decisiones imposibles, gente que dependía de él para resolver problemas que no tenían buenas soluciones. Se acercó a mí, su expresión suavizó ligeramente. Elena, vete, le dije antes de que pudiera terminar. Haz lo que tengas que hacer, yo estaré bien. Algo parecido a la gratitud brilló en sus ojos. Me cogió la mano brevemente, apretándola, luego me soltó y se volvió hacia sus comandantes. Me retiré a los bordes de la sala, queriendo quedarme, pero sabiendo que solo estorbaría. La reunión del consejo duró horas. Volví a la biblioteca, pero no podía concentrarme. No podía tranquilizarme. Pip me encontró allí al caer la tarde. Su habitual alegría se había atenuado. Todo el mundo tiene miedo, dijo, acurrucándose en la silla junto a la mía. Mi madre recuerda cuando ocurrió el último levantamiento rebelde. Dice que tardaron meses en sofocarlo y que mucha gente buena no volvió a casa. Él encontrará la solución, dije, tratando de parecer más segura de lo que me sentía. Es inteligente y cuenta con buenos asesores. Sí, Pip jugueteó con la tela de su delantal. Pero ¿y si esta vez la inteligencia no es suficiente? No supe qué responderle. Vino a verme a última hora de la noche, mucho después de que el palacio se hubiera sumido en un sueño inquieto. Oí un suave golpe en la puerta y supe inmediatamente quién era. Cuando la abrí, allí estaba él, de pie en la penumbra del pasillo, con el cansancio grabado en cada rasgo de su rostro. No debería estar aquí, dijo en voz baja. No es apropiado, y tú necesitas descansar. Lo hice pasar y cerré la puerta tras él. Cuéntame qué ha pasado. Se dejó caer en el borde de mi cama, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Quieren paso seguro por nuestro territorio, derechos de caza en los bosques del norte. Reconocimiento como manada legítima con las mismas protecciones que las demás. Y si te niegas, empezarán a matar rehenes. Su voz sonaba hueca. Uno al día hasta que aceptemos sus condiciones. Me invadió el horror. No puedes hacerlo. No puedo darles lo que quieren. Sentaría un precedente. Mostraría debilidad. Todas las manadas rebeldes de la región lo verían como una invitación a hacer lo mismo. Me miró y la angustia en sus ojos me hizo doler el pecho. Pero tampoco puedo dejar que mueran personas inocentes. Me acerqué a él y me arrodillé para quedar a la altura de sus ojos. Entonces busca otra solución. Se te da bien eso. Encontrar soluciones que nadie más ve. ¿Y si esta vez no hay ninguna? La pregunta fue apenas un susurro. ¿Y si tengo que elegir y cualquiera de las opciones conduce a la muerte? Le cogí la cara entre las manos, obligándole a mirarme. Entonces toma la decisión que salve a más gente. La opción con la que puedas vivir y confiar en que estás haciendo lo mejor que puedes en circunstancias imposibles. ¿Cómo eres tan sabia? Giró la cabeza para besarme la palma de la mano. Has sobrevivido a horrores que apenas puedo imaginar, y sin embargo, sigues teniendo fe. No es fe, es experiencia. Me senté a su lado en la cama. He aprendido que a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos terribles. Y he aprendido que castigarte por tomarlas no ayuda a nadie.
Me atrajo hacia él, con cuidado como siempre, de mis costillas en proceso de curación, y sentí la tensión en su cuerpo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, encontrando consuelo en la simple proximidad. Al final, su respiración se estabilizó y me di cuenta de que se había quedado dormido sentado, todavía abrazándome. Debería haberlo despertado y enviado de vuelta a sus aposentos. En lugar de eso, con cuidado, nos tumbé a los dos en la cama y nos cubrí con la manta. Se movió, pero no se despertó, y su brazo se apretó instintivamente alrededor de mi cintura. Era peligroso. Que nos encontraran juntos así podría arruinar mi reputación y provocar un escándalo. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando los latidos constantes de su corazón, descubrí que no me importaba. Que hablaran, que susurraran. Por una vez en mi vida, estaba eligiendo lo que quería por encima de lo que era seguro. Lo estaba eligiendo a él. A la mañana siguiente llegaron malas noticias. Los rebeldes habían cumplido su amenaza. Se había encontrado un cadáver en la frontera norte. Uno de los rehenes, dejado como mensaje. El palacio se convirtió en una olla a presión de miedo y rabia. Los guerreros exigían acción. Los consejeros recomendaban cautela. Me quedé en la biblioteca sintiéndome inútil, pero tratando de mantener una apariencia de normalidad. Christopher se dio cuenta de mi distracción y me envió a los archivos del sótano, una tarea que requería una concentración mínima, pero que me mantenía ocupada. Los archivos eran frescos y oscuros, iluminados por piedras encantadas que emitían un suave resplandor azul. Filas y filas de estanterías se extendían en la oscuridad conteniendo registros que se remontaban a siglos atrás. Se suponía que debía organizar las adquisiciones recientes, pero en cambio me sentía atraída por las secciones más antiguas, pasando los dedos por los lomos desgastados por el tiempo. Fue entonces cuando lo encontré. Un volumen delgado escondido entre otros más grandes, con la encuadernación de cuero agrietada por el paso del tiempo. El título era casi ilegible, pero pude distinguir lo suficiente. Acuerdos y tratados, una historia de la ley de la manada. Algo me impulsó a sacarlo de la estantería. Me hizo hojear las páginas quebradizas por el paso del tiempo. Y allí, en una sección sobre precedentes antiguos, encontré algo que me aceleró el corazón. El derecho de desafío. Una antigua ley que rara vez se invocaba y que permitía resolver las disputas entre manadas mediante un combate singular en lugar de una guerra. Si el desafiante ganaba, se satisfacían sus demandas. Si perdía, renunciaba a todas sus pretensiones y se sometía a la autoridad gobernante. Era arriesgado, peligroso, pero también era una forma de resolver esto sin derramar más sangre inocente. Apreté el libro contra mi pecho y corrí. Lo encontré en la sala de guerra con sus asesores, inclinados sobre mapas y planes de batalla. Todas las cabezas se volvieron cuando irrumpí por la puerta, sin aliento y despeinada. Elena se puso a mi lado inmediatamente, con preocupación grabada en sus rasgos. ¿Qué pasa? He encontrado algo. Le mostré el libro, abriéndolo por la página correspondiente. Una antigua ley. El derecho de desafío. Podrías invocarlo. Exigir un combate singular con su líder en lugar de la guerra. Cogió el libro y sus ojos recorrieron rápidamente el texto. Nathaniel se acercó para leer por encima de su hombro, seguido por los demás. No se ha utilizado en más de un siglo, dijo Griffin lentamente. Ni siquiera estoy seguro de que siga siendo válido. La ley de la manada es la ley. Rowan gruñó. Si está en los antiguos códigos, se mantiene. Es una trampa, argumentó Nathaniel. Podrían enviar a su luchador más fuerte, alguien diseñado para ello. Yo lucharé, interrumpió el rey, con voz dura. Si esto nos da la oportunidad de salvar a esos rehenes sin una guerra a gran escala, lo aceptaré. Señor, no puede. Puedo y lo haré. Me miró con algo feroz y agradecido ardiendo en sus ojos. Elena nos acaba de dar una tercera opción, una que no me obliga a elegir entre parecer débil y dejar que muera gente. El debate se prolongó durante otra hora, pero pude ver que la idea estaba calando. Era arriesgado, sí,
pero también era exactamente el tipo de movimiento audaz que podía cambiar toda la dinámica. Finalmente, se tomó la decisión. Se enviaría un mensajero a los renegados con el desafío. Si aceptaban, el combate tendría lugar en 3 días en terreno neutral. Si se negaban, sería la guerra. Cuando el consejo se dispersó, me llevó a un rincón apartado de las miradas curiosas. Gracias, dijo simplemente. Puede que hoy hayas salvado vidas, o te haya enviado a la muerte. Susurré, dándome cuenta por fin de la realidad de lo que había sugerido. Si tú pierdes, yo no perderé. Me tomó el rostro entre las manos. Ahora tengo demasiado por lo que luchar, demasiado por lo que vivir. Entonces me besó, profundo y apasionado, volcando todo lo que no podía decir en la presión de sus labios contra los míos. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Cuando esto termine, dijo con la frente apoyada en la mía, te voy a pedir algo importante. Y espero de todo corazón que digas que sí, balbuceó mi corazón. ¿Y después qué? Me interrumpió con delicadeza. Primero, me ocuparé de esto. Luego hablaremos del futuro. De nuestro futuro. Los renegados aceptaron el desafío. La noticia se extendió por el palacio como la pólvora, trayendo consigo una extraña mezcla de esperanza y temor. De repente, 3 días parecían una eternidad y al mismo tiempo, nada de tiempo. Lo observé prepararse con un miedo que no podía expresar, que no podía dejar salir. Él necesitaba mi fuerza ahora, no mi ansiedad. Pero por la noche, sola en mi habitación, me permití sentir el terror de perderlo justo cuando lo había encontrado. Pip se quedó conmigo esas noches. Su presencia era un consuelo, aunque apenas habláramos. Parecía comprender que algunos miedos eran demasiado grandes para expresarlos con palabras, que a veces la compañía era suficiente. A la mañana del segundo día, Meredith me encontró en la biblioteca. Te está buscando, me dijo, con una expresión cuidadosamente neutra. En el patio de entrenamiento lo encontré allí con Rowan. Ambos estaban desnudos de cintura para arriba, a pesar del frío. Sus cuerpos brillaban por el sudor mientras realizaban ejercicios de combate. Nunca lo había visto así, puramente físico, con cada músculo definido y decidido, moviéndose con una gracia letal que era a la vez hermosa y aterradora. Me vieron al mismo tiempo y Rowan sonrió. Tu dama está aquí para verte lucirte, dijo, lo que le valió una mirada sombría del rey. Ignóralo, dijo el rey mientras se acercaba y cogía una toalla para secarse la cara. Se cree gracioso. Soy gracioso, protestó Rowan, pero ya estaba recogiendo sus cosas. Os dejaré solos. Intenta no distraerlo demasiado, chica. Necesitamos que se concentre. Cuando nos quedamos solos, me cogió de la mano y me atrajo hacia él a pesar de estar empapado en sudor. Camina conmigo. Deambulamos por los jardines, ahora marrones y dormidos bajo el yugo del invierno, pero aún conservando una belleza austera. Su mano permaneció en la mía, cálida y firme, anclándome al momento presente. Tengo que decirte algo, dijo finalmente, deteniéndose junto a una fuente helada. Por si acaso no lo haces, lo interrumpí. No hables como si no fueras a volver. Elena. Me giró para que lo mirara. Su expresión era grave. Tengo que decir esto. Si mañana pasa algo, no pasará nada. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos. Ganarás porque tienes que hacerlo, porque yo... Me detuve con las palabras atascadas en la garganta. ¿Porque tú qué? Me animó suavemente. Porque te quiero, susurré, con la confesión saliéndome a borbotones. Y sé que es demasiado pronto. Y sé que no debería sentir esto tan intensamente. Pero lo siento. Te quiero. Y tienes que volver conmigo. Cerró los ojos brevemente. Y cuando los volvió a abrir, brillaban con lágrimas contenidas. Elena. Mi Elena. Me te atrajo hacia él, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Yo también te amo. Te he amado desde el momento en que me miraste en esa carretera oscura y decidiste confiar en mí a pesar de todas las razones para no hacerlo. Nos quedamos allí, abrazados entre las ramas desnudas y la tierra helada. Y me permití creer, me permití esperar que el amor fuera suficiente para ayudarle a superar esto. Cuando gane mañana, me dijo al oído, te pediré que seas mi reina.
No porque lo necesite por razones políticas, sino porque no puedo imaginarme gobernando. No puedo imaginarme viviendo sin ti a mi lado. Se me cortó la respiración. No soy nadie. No tengo título, ni familia, ni nada que aportar. Tú aportas tu persona. Eso lo es todo. Se apartó para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. Aportas valentía, compasión y fuerza. Aportas esperanza. Dime que lo considerarás. Por favor. Sí, susurré. Lo consideraré. Lo haré. Tragué saliva. Pregúntamelo de nuevo cuando hayas ganado. Pregúntamelo y diré que sí. Su sonrisa era incandescente. Me besó allí, entre los jardines de invierno, y saboreé la promesa y la posibilidad y el regusto agridulce del miedo. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro de mi pequeña habitación hasta que Pip finalmente me arrastró a la cocina, donde su madre, una mujer cálida y redondeada con harina permanentemente espolvoreada en su delantal, me dio de comer sopa y pan mientras me contaba historias sobre el rey cuando era niño. Siempre se metía en líos, decía ella con cariño, pero ya entonces tenía buen corazón. Una vez me trajo flores cuando estaba enferma. Las había recogido él mismo del jardín de la reina. Le regañaron por ello, pero él solo sonrió y dijo que algunas cosas merecían las consecuencias. Pensé en eso, pensé en un niño que se arriesgaba a ser castigado para consolar a una trabajadora de la cocina enferma. Pensé en el hombre que había acogido con tanto cariño a un desconocido destrozado. Pensé en el rey que se arriesgaba a un combate singular para salvar a rehenes que nunca había conocido. Algunas cosas merecían la pena. El amanecer llegó demasiado rápido. El terreno neutral elegido para el desafío era un claro en el bosque, a medio camino entre el palacio y los territorios rebeldes. Viajé hasta allí en carruaje con Meredith y varios otros miembros de la corte, con el estómago revuelto por los nervios. El claro ya estaba abarrotado cuando llegamos. Guerreros de ambos bandos mantenían un perímetro tenso. Cortesanos y funcionarios se disponían en grupos formales, y en el centro había un círculo de tierra desnuda marcado con piedras. Los rebeldes ya estaban allí, un grupo sombrío que irradiaba una violencia apenas controlada. Su líder estaba al frente, un hombre corpulento con cicatrices en la cara y los brazos, con una mirada fría y calculadora mientras observaba a nuestro grupo. Y entonces llegó él. El rey entró a caballo con Nathaniel, Rowan y Griffin a sus lados, y la multitud se apartó instintivamente. Vestía con sencillez, con ropa de combate de cuero y sin corona. Nada lo distinguía de cualquier otro guerrero, excepto la autoridad absoluta que transmitía en cada movimiento. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente al otro lado del claro, y vi cómo se estabilizaba, cómo sacaba fuerzas de nuestra conexión. Intenté sonreír para darle ánimos, pero sentí que se me congelaba la cara. Los términos fueron establecidos formalmente por un árbitro neutral, una mujer de pelo rubio de una de las manadas establecidas. La primera sangre no lo acabaría. Se trataba de sometimiento o muerte. La manada ganadora mantendría el dominio. Sus términos fueron aceptados sin preguntas. Me sentí mal. Entraron en el círculo y no pude apartar la mirada, aunque todos mis instintos me gritaban que lo hiciera. El líder renegado era más grande, probablemente más fuerte, pero el rey se movía con una precisión fluida que delataba años de entrenamiento y talento natural. Comenzó la lucha. Fue brutal y eficaz, nada que ver con los ejercicios coreografiados que había visto. El renegado luchaba con fuerza bruta y tácticas sucias, mientras que el rey contraatacaba con velocidad y estrategia. Ambos bandos sangraron rápidamente. Un corte en el hombro del rey, una herida en las costillas del pícaro. Me llevé la mano a la boca, conteniendo los sonidos que intentaban escapar. A mi lado, Meredith me agarró con fuerza la otra mano, con el rostro pálido pero sereno. La batalla se recrudeció y ambos luchadores comenzaron a mostrar signos de agotamiento. El pícaro asestó un fuerte golpe que hizo tambalear al rey, y mi corazón se detuvo. Pero este se recuperó, se levantó rápidamente y lanzó un golpe que abrió una herida sobre el ojo del pícaro. La sangre brotó, cegándole parcialmente, y el rey aprovechó su ventaja.
La multitud rugió, los nuestros con esperanza, los suyos con ira, y yo me encontré susurrando oraciones a dioses en los que no creía. Por favor, que gane, por favor. El final llegó de repente. El pícaro, frustrado y medio ciego, se extendió demasiado en un golpe salvaje. El rey se agachó, giró y golpeó con devastadora precisión en los puntos de presión. Rowan debió de haberle entrenado 1000 veces. El pícaro cayó con fuerza, el impacto le dejó sin aire. El rey lo siguió al suelo, con una rodilla en su pecho y la espada en su garganta. «Ríndete», ordenó el rey, con una voz que resonó en el repentino silencio. «Ríndete, y tu gente tendrá paso seguro a los territorios occidentales, donde podrán solicitar debidamente el estatus de manada. Si te niegas, acabaré con esto ahora mismo». El renegado lo miró fijamente, con odio y cálculo en los ojos. El momento se alargó hasta lo imposible. «Finalmente, me rindo». El claro estalló, nuestro bando con triunfo, el suyo con reacciones encontradas, algunos enfadados, pero otros casi aliviados. El rey se puso de pie y ayudó al renegado a levantarse, en un gesto que denotaba respeto por un adversario digno, y se hizo el reconocimiento formal. Se había acabado. Habíamos ganado. Él había ganado. No recuerdo haber cruzado el claro, pero de repente estaba allí, y él me atraía hacia él a pesar de la sangre y el sudor, rodeándome con sus brazos como si volviera a casa. «Lo has conseguido», jadeé contra su pecho. «De verdad lo has conseguido». «Tenía algo por lo que luchar», murmuró en mi pelo. «Alguien a quien volver». Se estaba restableciendo el orden. Los rehenes estaban siendo liberados según lo acordado. Se producían emotivos reencuentros en los límites del claro. Los pícaros eran escoltados a los territorios occidentales bajo vigilancia, con su líder atado, pero tratados con la dignidad que merecía alguien que había honrado el desafío. Pero yo solo tenía ojos para él, para el hombre que lo había arriesgado todo y había ganado. Helena. Se apartó lo justo para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. «Dije que te pediría algo después de ganar». Mi corazón se aceleró. «Estás herido. Primero necesitas atención médica». Después, accedió. Pero primero, se arrodilló allí mismo, en el claro, delante de todos, cubierto de sangre y suciedad, y absolutamente perfecto. Helena, que sobrevivió a lo imposible y me enseñó lo que significa vivir de verdad. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi reina, mi compañera, mi todo? Las lágrimas corrían por mi rostro y no me importaba quién lo viera. «Sí», logré articular. «Sí, 1000 veces sí. Sí». Se puso de pie, me levantó en brazos mientras me besaba, y los vítores que estallaron entre nuestra gente parecieron sacudir los árboles. La boda tuvo lugar 6 semanas después, cuando él se recuperó, y yo recibí un curso intensivo sobre el protocolo real impartido por una sucesión de tutores cada vez más exasperados. Se me daba fatal. No paraba de olvidar qué tenedor usar, cuándo hacer una reverencia, cómo dirigirme a los distintos dignatarios. «Aprenderás», me aseguró la noche antes de la ceremonia, abrazándome en los jardines donde nos habíamos confesado nuestro amor por primera vez, «y cualquiera que tenga un problema contigo tendrá que responder ante mí». La ceremonia en sí fue hermosa y aterradora. Llevaba un vestido color quema y dorado, mi pálido cabello adornado con flores de invierno, y caminé por un pasillo flanqueado por rostros que iban desde la felicidad genuina hasta la curiosidad escéptica. Pero cuando llegué a él en el altar, cuando vi la forma en que me miraba como si yo fuera todo su mundo, nada más importó. «Yo, Helena, te acepto». Pronuncié los votos con claridad, con voz firme a pesar de que me temblaban las manos. Este hombre me había encontrado rota y me había visto entera. Me había amado no a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo. Me había dado a elegir y había apreciado lo que yo había elegido. Cuando me deslizó el anillo en el dedo, sentí que algo cambiaba fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la chica invisible que se escondía del mundo. Me veían. Me habían elegido. Estaba en casa. La celebración duró 3 días.
A Pip le dieron un puesto como mi asistente personal para su gran alegría, y su madre fue ascendida a jefa de cocina. Meredith siguió siendo la sanadora del palacio. Aunque se quejaba con cariño de tener que lidiar ahora con mi obstinada negativa a descansar lo suficiente. Nathaniel, Rowan y Griffin se convirtieron no solo en el círculo íntimo de mi marido, sino también en el mío. Me enseñaron a defenderme, a leer informes de batalla, a navegar por las complejas relaciones políticas de la manada. Aprendía rápido cuando estaba motivada, y estaba muy motivada para ser digna del puesto que me habían dado. Pero los mejores momentos eran los tranquilos. Las tardes en la biblioteca con la cabeza de mi marido en mi regazo mientras leía en voz alta. Las mañanas despertándome a su lado y aún maravillándome de que esa fuera mi vida. Las noches discutiendo los asuntos del reino y dándome cuenta de que mis opiniones eran valoradas y escuchadas. 6 meses después de nuestra boda, llegó la noticia de que la manada Western Rogue había solicitado con éxito el estatus oficial. Su antiguo líder, que ahora se hacía llamar Garrett y era considerablemente menos hostil, había solicitado una audiencia para agradecer formalmente al rey la oportunidad. Él también quiere darte las gracias, me dijo mi marido, con una mirada divertida. Dice que el libro que encontraste salvó más que solo rehenes ese día. Pensé en ese delgado volumen en los archivos, en cómo una chica entrenada para ser invisible había encontrado el valor para irrumpir en una sala de guerra con una solución, en cómo un momento de valentía había dado lugar a salvar vidas y cambiar destinos. Invítalo, dije, y a su pareja, si ha encontrado una. Demostrémosles que la paz es posible. Me besó en la sien y posó la mano sobre mi vientre a un plano donde crecía nuestro hijo. Un secreto que hasta ahora solo habíamos compartido entre nosotros y Meredith. ¿Te he dicho últimamente que te quiero? No en la última hora, bromeé. Te estás volviendo perezoso. Su risa llenó la habitación y me maravillé de lo lejos que había llegado desde aquella chica en el vagón, que no esperaba nada y deseaba aún menos. Había sobrevivido a lo imposible, sí, pero más que eso, había aprendido a vivir, a amar, a creer que merecía ambas cosas. Esa noche, nos quedamos juntos en el balcón, con vistas a los jardines del palacio, con sus brazos alrededor de mí, mi espalda contra su pecho, las luces brillando en las ventanas de abajo, los sonidos de la vida y las risas llegando hasta nosotros. ¿En qué piensas?, me preguntó en voz baja. Consideré la pregunta, todas las posibles respuestas sobre las chicas del vagón que no habían sobrevivido, a quienes llevaba en mi corazón como un recordatorio para vivir plenamente el futuro que crecía dentro de mí, aterrador y maravilloso. Sobre este hombre que me había visto cuando era invisible y me había amado hasta hacerme visible. Estoy pensando, dije finalmente, que estoy exactamente donde debo estar. Él me abrazó con más fuerza, apoyando la barbilla en mi hombro. Yo también, mi amor. Yo también. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes a la alegría y la tristeza humanas. Pero bajo ellas, en un palacio que se había convertido en un refugio, una niña que había sobrevivido a la oscuridad había encontrado su luz y nunca volvería a ser invisible.